estaremos hablando sobre vamos a llamarle así, un encuentro, un espacio de intercambio donde no solo participan mujeres, sino también hombres, pero que busca fundamentalmente crear alternativas económicas, sostenibles, para que desde la perspectiva de la mujer se puedan llevar adelante diferentes políticas. Y nos parece muy interesante hablar sobre esa relación entre economía y feminismo, economía y mujeres, porque suele ser uno de los puntos fundamentales para que la mujer también obtenga su dependencia, su independencia, salga de la dependencia económica. Y por eso nos acompaña hoy una persona que nos han recomendado, destacadísima en el tema y que conoce muchísimo precisamente por ser parte de esta red. Quiero dar las gracias a Graciela por estar con nosotros. Bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Saray. Gracias a ti por estar acá, Graciela. Vamos a hablar sobre REMTE, qué es lo que hace, qué es lo que busca y cómo han logrado no solo articularse entre muchas integrantes, sino también pues que tenga un asidero básico, material, es decir, hay resultados en diferentes países sobre lo que se hace en esta red. Mira, en el caso de la red, es una red sobre economía, economía y mujeres, economía y feminismo. Buscamos trabajar, cambiar la forma de ver sobre la economía. La economía neoclásica ha empobrecido a mucha gente, muchos pueblos, muchos países, y buscamos esta otra economía feminista, que desde las mujeres es construida, con aportes desde la academia, pero también desde la práctica las mujeres. Claro. Cuando hablamos de práctica, hablamos no solo de yo hacer mi negocio y sacarlo adelante, sino empezar desde una forma distinta de conceptualizar la economía. ¿Cómo pensar la economía desde este ámbito? A ver, la economía feminista, para empezar, en ella confluyen diversas perspectivas, muchísimas perspectivas. Yo podría hablar de dos en las que transitan todas las líneas de análisis, de investigación y de práctica. Por un polo está una especie, partir del análisis, de incorporar todo el confluyente del género a las escuelas económicas. Claro. Y puede ser la economía clásica, neoclásica, ¿no? Y la otra, que es contraria, que es de ruptura epistemológica, metodológica, política, que cambia el escenario de la discusión de la centralidad del mercado hacia la centralidad de la sostenibilidad de la vida. Entonces, estamos pensando, las mujeres haciendo práctica, que el centro de cualquier forma de organización tiene que ser la vida, y la vida entendida como la vida de los seres humanos y de la naturaleza. Claro. Entonces, en este cauce, son las economistas feministas que empiezan a generar toda una suerte de trabajo para discutir, para armar, para que superar casi al mismo tiempo lo que es el androcentrismo y además esta dicotomía de esta forma de economía que te dice que el centro tiene un valor mercantil siempre. Claro. Entonces empezamos a trabajar en eso, discutiendo, mirando las interdependencias entre lo productivo, lo reproductivo. ¿Dónde estamos las mujeres? ¿Qué parte de la economía está oculta? No se ve, pero sostiene este sistema. Claro. Entonces es muy interesante porque en esas dos corrientes van a confluir todos los aportes desde las mujeres, ¿no? Algunos ejemplos, Graciela, que nos puedas mencionar, no solo de Bolivia, sino de otros países. Por supuesto. Mira, hay muchos ejercicios desde las mujeres mismas y Rosa Cobo nos decía, una teórica, nos decía, pucha, el feminismo ha hecho el central aporte a la crítica al sistema capitalista. Pero ahora trabajemos en cómo lo hacemos. Y el norte, obviamente, siempre ha sido de ruptura con el sistema capitalista, racista, patriarcal, y entonces nuestro norte siempre hemos hablado de un proceso más redistributivo, más igualitario, más justo. Teníamos como parámetro de horizonte hace mucho tiempo el socialismo, y hoy día puede llamarse lo que quiera esto, ¿no? Otras formas, pero tenemos estas formas de organización económica de las mujeres, que las mujeres se van generando, ¿no? Se reúnen las mujeres, hacen asociaciones, hacen iniciativas. Es el mercado el que le dice emprendimiento, microempresa, como que si su norte fuera la empresa. No es verdad.
¿Por qué? Porque muchas microempresas mueren, microempresas que mueren, duran un año y vuelven a morir. Claro, porque buscan seguir el mismo camino patrón, de las ¿no es cierto? grandes empresas, Claro. Entonces en ese camino evidentemente no cabe, claro. En ese camino muere. Entonces hay muchas organizaciones y yo hemos recogido entre la marcha, que somos como 165 países discutiendo las mujeres en cada espacio, y hemos encontrado que hay iniciativas muy interesantes, iniciativas económicas de las mujeres cuyo punto central es la solidaridad. Primera cosa, todas se van armando estas iniciativas, ya sea en el ámbito rural, sea en el ámbito urbano, sea porque la economía feminista se lee bien con la economía ecológica, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, en la agroecología, con la soberanía alimentaria, con el análisis de los comunes. Entonces, las mujeres en estos esfuerzos, por eso hemos recogido desde la práctica para leerle a la economía feminista. Claro. En ese caso, la economía feminista es un instrumento, es una herramienta, es una propuesta de construcción, ¿no? Entonces, las mujeres se organizan, por ejemplo, te he traído un ejemplo, no sé si lo podemos ver, sobre los mapuches, cuyo ejercicio lo hacen las mujeres en Chile. Y son organizaciones donde alguien tiene un terreno y hacen agroecología, y la agroecología es el nombre de ahora, porque son nuestros saberes ancestrales, claro, que los recuperamos, producción sana, etcétera, etcétera, y en torno a eso las mujeres se han organizado. Pero, ¿cuál es la diferencia entre cualquier otra iniciativa cuando son feministas las que están al frente? No solo es buscar que ellas produzcan y lo hagan bien, sino metodológicamente tenemos que mirar hacia dónde va ese emprendimiento. Tiene la mujer que formarse, y hay dos elementos centrales en la economía, el tiempo y el trabajo. Las feministas hemos aportado con el concepto del tiempo, por ejemplo, o del trabajo, como el trabajo en el ámbito productivo y en el ámbito reproductivo. Porque en el ámbito reproductivo, el trabajo del hogar y de cuidado, se esconde esa economía invisible. Claro. Hay una parte del trabajo que no es pagado, y no porque queremos que sea pagado, porque está sosteniendo el sistema. Y de hecho, si lo ves desde otro punto de vista, sí es pagado, porque cuando una familia decide contratar los servicios de una niñera o de una empleada del hogar, estás pagando, claro, ese trabajo. Esa, ¿no?, es la diferencia. Ha sido mercantilizado. Claro, esa es la diferencia. Yo en mi casa nadie ni me reconoce ni me visibiliza ese aporte, y no me lo pagan, obviamente, y pasas a la casa de enfrente, te empleas como trabajadora legal y sí se vuelve un trabajo asalariado. Porque entras dentro del mismo sistema. Claro. Eres asumida por el sistema. Exactamente. Entonces, estas cosas, esta forma oculta, además tiene pues la tarea de reproducir la fuerza de trabajo de este sistema, ¿no es cierto? Entonces, por ahí está el proceso de cambio que las mujeres queremos buscar. Por eso no se paga, por eso estamos en un circuito que no hemos entrado en la mercantilización, no nos interesa que se mercantilice, porque de ahí tenemos que surgir las nuevas propuestas económicas. En cierta medida podríamos hablar de una transposición entre el concepto de yo te pago por tu trabajo a yo intercambio mi trabajo con el tuyo. Exacto. O lo compartimos. Y en esa medida ambas nos vemos beneficiadas y no necesariamente está mediando en medio, digamos, un sistema económico que al mismo tiempo se hace referencia a un sistema de poder, porque el dinero evidentemente responde a alguien, responde a algo. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Las actividades que realiza REMTE, Graciela, para aquellas personas que quieran formar parte de la línea y que quieran también conocer cómo son las estructuras, las formas de intercambio. Muchísimas, sobre todo de diálogo con las mujeres, de construir tanto la teoría como desde la práctica, ¿no? Hemos trabajado en todos los ámbitos de la economía. Si queremos recoger aportes como REMTE, digamos, en Bolivia, hemos trabajado sobre los presupuestos, por ejemplo, en el país, sobre la necesidad de que las mujeres merecen un presupuesto para la redistribución. Y para ello hemos demostrado que las mujeres aportamos a la economía desde los dos ámbitos, desde la producción, porque las mujeres estamos en todas partes, en todos los sectores laborales, y desde el ámbito reproductivo. No hemos hecho una encuesta del tiempo, de uso del tiempo en el país, pero nuestro aporte a la riqueza en el país, al PIB, como datos grandes, está sobre el 30%. Sobre el 30%. Imagínate tú. Entonces, por lo tanto, necesitamos un proceso de redistribución hacia las mujeres en todos los ámbitos.
que no hemos logrado, que no hemos conseguido. Se ha avanzado un poco, pero no como quisiéramos las mujeres. Pero a paso lento Sí, se aporta avanza. con algo. Exacto, Claro, exacto. Y las discusiones y los diálogos. Hoy día cada mujer en los municipios puede discutir qué pasa con su presupuesto municipal. Porque hay gente y hay empresas en los municipios que no aportan a esa economía. Las mujeres sí lo hacen con su trabajo y no están recibiendo ningún proceso de redistribución. Ahorita lo que tenemos en los presupuestos en el país son fondos para el tema de la violencia, que está bien, que es un tema muy lacerante para el país y para todas las mujeres, pero necesitamos que haya mayores aportes porque estamos en la producción y necesitamos pues iniciativas de producción, iniciativas de todo tipo, iniciativas para el cuidado de los niños, de los ancianos, necesitamos muchísimas cosas. Entonces sí, hemos hecho ese tipo de trabajo, pero jamás es la rente sola. Los colectivos de mujeres siempre trabajamos en comunidad, ¿sabes? Son colectivos, son mujeres que de pronto saben más que nosotras y aportamos y dialogamos y crecemos juntas. El sistema de pensiones, mira, el 2010, aunque nosotros consideramos que perdimos las batallas con el gobierno en ese entonces, porque sigue el modelo neoliberal del sistema de pensiones en este país. Pero lo que nosotros logramos y las mujeres fue hacer meter esos 3 años que le reconocen a la mujer como un reconocimiento histórico, ¿sí? Y la reducción también en los 3 años por los 3 hijos. Aunque no estamos de acuerdo que siempre se piense que las mujeres tenemos que ser madres, claro. ¿no es cierto? No es decir, es una obligatoriedad. Claro. Entonces, pero hasta ahí llegamos, porque entonces quisimos trabajar con la Central Obrera y la Central Obrera no quiso ceder para ayudarnos a las mujeres a pensar que ellos tenían que aportar también para las mujeres, que es la trabajadora que está en la casa, que nunca se ocupa de ir hacia la calle, pero está reproduciendo esa fuerza de trabajo. Sin su trabajo, este sistema no se pararía. Claro. Y entonces esa mujer al morir, al envejecer para empezar, no tiene nada en la vida, ¿sabes? La emergencia de la vida se le reproduce la emergencia en la vejez. Y hoy día no ha cambiado eso, obviamente, ¿no? Ni siquiera el sistema formal de la economía en el país es la que reúne con tu salario, tienes 30 años de jubilación, pero tu jubilación es ni el 30% de tu salario. Claro. Y menos esta señora que trabaja en la casa todos los días, la mamá, tu abuela, etcétera, no tiene nada al terminar la vida. Entonces, son cosas que tenemos que pensar que tiene que haber algo de justicia social, medidas que paguen históricamente estas diferencias con las mujeres. Y como hemos trabajado en soberanía alimentaria, en agroecología, cambio climático, muchísimas de estas cosas en el país con la REMTE, hay varios aportes y de hecho cuando me dijiste vamos a hablar un poco de economía feminista como tal, estos son los últimos libros que hemos publicado. Perfecto. Que tenemos Mujeres en Lucha, por ejemplo, donde pensamos y les dijimos a las mujeres de varios países, porque soy la responsable de la Marcha Mundial de Mujeres. Marcha Mundial, qué responsabilidad, Graciela, que tienes. Estoy aquí en Bolivia, pero producir estas cosas es un poco mi responsabilidad. Entonces les he pedido a varios países, escriban qué pasa en sus países respecto, porque si queremos acumular más conocimiento y tener respuestas, tenemos que mirar lo que está pasando. Claro. Y entonces cada una de ellas ha escrito, tú vas a fijarte, Quebec, por ejemplo, desde el 97 que entra en crisis más o menos económica, empieza a generar economía social y solidaria. La diferencia es que en los países desarrollados, llamados desarrollados, son empresas de economía social y solidaria, donde los trabajadores tienen la oportunidad de pensar en la redistribución, etcétera, etcétera. En nuestro caso no. Muchos países de los nuestros nos reunimos, son iniciativas de mujeres que lo hacen bien, aprenden a producir bien, aprenden a cuidar el ambiente, es decir, una carga laboral impresionante las mujeres para sostener la vida, pero aún así las políticas gubernamentales no hemos pagado esta deuda histórica con las mujeres. Pero es muy interesante lo que mencionas, porque no es solamente el hecho de conocer, digamos, lo que pasa en mi terreno, en mi casa, en mi patio, sino también analizarme en relación con las experiencias de las otras compañeras, exacto, de los otros países. Y en esa medida me parece que la Marcha Mundial de Mujeres, bueno, tú a la cabeza de ello, pero también formando parte de RENTE, se convierte en un traslado de información, intercambio súper interesante. Graciela, se nos acaba el tiempo, pero sí te voy a pedir que para los próximos programas quizás nos puedas mandar algunas de las compañeras que forma parte de la red y que tiene su emprendimiento propio.
perdón que diga emprendimiento, pero es la palabra con la que entendemos, su asociación, ¿no? su Pero sí, iniciativa. su propuesta, su iniciativa económica y que pueda contarnos la experiencia de este intercambio y de esta forma distinta de entender la economía desde las mujeres. Encantada. Te agradezco muchísimo. Por supuesto. De verdad. Siempre es importante abrir las puertas del diálogo a las mujeres. Sin duda. Y vamos a ver cómo vamos a aprender además, ¿no? Genial. Aprender. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Muy bien. Saraí. Ustedes escuchaban cuando llegó el 9 de marzo, habían algunas cifras que mostraban qué pasaba si las mujeres en México paraban, cuánto significaba ello para el PIB del país, y las cifras eran alarmantes, y uno dice, bueno, es posible sacar este tipo de cifras, hacer este estudio, y realmente lo es. Acá Graciela nos los garantiza y nos los confirma. ¿Qué pasaría si desde hoy las mujeres deciden parar, dejar de hacer todo lo que hacemos, llevar adelante la huelga que en algún momento Domitila Barrios de Chungara lo hizo en su casa cuando dijo, no voy a lavar pañales ni voy a limpiar la casa a ver qué pasa? Pues pongámonos a pensar en ello en los próximos minutos. Me despido, mañana estaremos 10:30 con más. Hasta la próxima.